vicepresidente Amadou Boudou, que fue liberado, creo que esta semana fue liberado y fue puesto en arresto domiciliario. Amado Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Rolando? Bien. ¿En qué condición, o sea, por qué te dejaron en arresto domiciliario? Mira, la parte técnica la conoce en profundidad Graciana Peliafort y Alejandro Rúa. Es algo que nosotros venimos pidiendo hace mucho porque la condena no está firme. Vos sabés, Rolando, que el mismo día que se me declaró la sentencia en primera instancia, el señor Bertuzzi, que hacía de presidente del tribunal, ordenó la inmediata detención, una cosa que no sucede nunca o casi nunca. Bueno, ahí empezó esta serie de atropellos con las detenciones, y este señor Bertuzzi todavía hoy es camarista federal. Macri le pagó esa detención, pasando del Tribunal Oral Federal que me condenó a un puesto de camarista federal, puesto que sus propios pares de la Cámara enviaron cartas para que no lo dejaran asumir porque era puesto por decreto, en una forma al menos a los empujones. Y bueno, aún hoy Bertuzzi sigue siendo camarista federal, lamentablemente. ¿Tu arresto domiciliario no tuvo que ver entonces con el coronavirus? No, básicamente tenía que ver con cuestiones procesales, digamos. Procesales, y además la situación de mi compañera y mis hijos. Ella es mexicana, está acá en Argentina, no puede moverse, vive en Argentina, pero bueno, no tiene forma ahora de hacer otros movimientos porque no tiene familia acá. Amado, y si bien la liberación, el arresto domiciliario no tuvo que ver con el coronavirus, ¿para usted era importante en el contexto de lo que se está viviendo en el mundo, estar en su casa? ¿Tenía miedo? Es un punto muy importante el que señalás, porque vos sabés que el Servicio Penitenciario Nacional elaboró un listado con 1.300 personas que están en alto o altísimo riesgo de contagio, detenidos. Este listado, en el cual yo no estoy, así que no estoy hablando de mí, pasó al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia lo elevó a la Cámara de Casación y no hubo ningún movimiento en ese sentido. La situación en los penales es compleja, por eso es muy importante lo que hizo tanto el Servicio Penitenciario como el Ministerio de Justicia. Es compleja porque la comunidad penitenciaria son tanto los detenidos como los integrantes de la fuerza penitenciaria y sus familiares, y los familiares de los detenidos. Entonces, vos imaginate que aún hoy hay 2 guardias por día que cambian completa en todos los penales federales del país. Esto implica que son personas que se mueven, van y vienen, hacen guardias de 12 por 36. ¿Pero no había medidas sanitarias entre el servicio penitenciario y los presos? ¿No se incrementaron las medidas sanitarias? Porque hubo un momento dado que se prohibieron las visitas. ¿No se incrementaron las medidas sanitarias? Para ser justo, Rolando, porque es un tema constitucional la posibilidad de recibir visitas, nosotros, los detenidos, suspendimos las visitas aún antes de que se declarara esta situación tan difícil que había en la Argentina. Pero bueno, es muy difícil. Hay alrededor de 13.000 detenidos federales y hay estos 1.300 casos de alto riesgo con los cuales no se ha hecho nada, más allá de las situaciones irregulares como las de los presos políticos, las presas políticas, ¿no? Que en este caso es más grave aún porque se está jugando con la vida de personas en situaciones que parte de la justicia ha actuado con mucha irregularidad. Por ejemplo, el caso del señor Rosenkrantz, integrante de la Corte Suprema, que dijo que en la feria no era momento para que la Corte tratara temas de detenciones con la gravedad que esto conlleva y con el riesgo. Yo creo que hay una parte de la justicia que está jugando a la política con la vida de mujeres y varones que están detenidos, sobre todo, te repito, las presas y presos políticos. Pero te quería preguntar puntualmente por el servicio penitenciario, ¿qué pasó a partir de que se declaró la cuarentena? Porque vos llegaste a estar un tiempo en el cual ya había cuarentena obligatoria. Iban con eso de las medidas. El uso de barbijos. Iban con barbijos, guantes. Claro, con el uso de barbijos, mucho control de ingresos. Por ejemplo, el médico de cabecera de la unidad donde yo estaba no lo dejaron ingresar porque era diabético, o sea, entraba en un grupo de mucho riesgo. Entonces nos quedamos unos días sin médico central, pero bueno, de todas formas había
las guardias. Lo que pasa es que el sistema penitenciario es eso, no está preparado para atender una situación como esta. Si alguna de estas 1.300 personas llegan a tener una complicación, su vida va a ser muy difícil porque obviamente no hay respiradores, no hay posibilidad de atención, y esto, te repito, no es un tema de mal funcionamiento, sino que no tiene la infraestructura para resolver este tipo de cosas, y además los traslados están suspendidos por lógicas razones. Está bien que estén suspendidos los traslados, lo que está mal es que estén estas personas detenidas, que son un gran riesgo para sí mismos, para quienes conviven con ellos en situación de encierro, pero también para los trabajadores del sistema penitenciario. Amado, a vos te tocó ser ministro de Economía cuando fue la otra gran crisis de las finanzas globales, que fue en el 2008. En aquel momento hubo una serie de medidas que tomó el kirchnerismo que permitieron, también la economía era bastante más cerrada que ahora, permitieron que no se sintiera tanto lo que se vivió en otras partes del mundo. Por lo menos ese fue el diagnóstico promedio que hubo en la Argentina. ¿Cómo estás viendo lo que se viene en términos económicos y qué pensás que habría que hacer? Muy difícil, Rolando. Para comenzar, yo estoy convencido que la crisis 2008 todavía no terminó. Terminó solamente para los bancos. Sí, lo que dicen algunos teóricos, sí, es verdad. Claro, para aquellos que sus salarios decrecieron, para las jubiladas y jubilados que vieron perder ingreso real, sobre todo con gobiernos como el de Macri, ¿no? Pero esa crisis económica que no terminó, hoy se ve superada por una situación muy compleja que tiene otras características. Por eso yo creo que lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández, lo que está haciendo el gobierno de la Argentina es descollante en términos regionales y te diría mundiales, porque es apuntar a resolver las cuestiones humanitarias y de salud sin ningún filtro economicista. Porque después veremos. Pero después nos queda la economía, más importante, nos queda la economía destrozada. Ya veníamos de 2 años de Macri con recesión. Sí, ¿qué va a quedar después de todo esto? Sí, va a ser muy difícil, va a haber mucho dolor, pero lo primero es salvar las vidas. Y después me parece que hay distintas ideas para reorganizar la economía, y creo que hoy tenemos que apuntar a todas las medidas que mejoren la distribución del ingreso, que mejoren el acceso permanente a los servicios públicos de toda la población, y a cómo llegan alimentos a los sectores más difíciles, que tienen una situación más delicada, porque lo que hay que hacer es atravesar esto, Rolando. Sí. Y hay una discusión también. Podemos estar pensando sobre los efectos en el mediano y el largo plazo, sí. Pero si no se atraviesa esta situación, va a ser mucho más doloroso de lo que de todas formas va a ser, porque riesgo cero no existe. Es muy valiente la posición que está tomando el gobierno argentino, y se veía ayer en los números que presentaba el presidente de la Nación lo que podría haber sido esto si no se hubiera tomado tan en serio desde el principio. Algunos dicen que hay que estar atentos con que la emisión de guita va a generar, al cabo de esto, un peligro de un estallido inflacionario, peor del que veníamos. Mira, por ahí son los mismos que dicen que con las medidas de Macri iba todo bien. Yo creo que la disciplina económica es una caja de herramientas que hay que usar, distintas herramientas en distintas situaciones. Y hoy creo que hay que preservar el acceso a los alimentos, a los servicios públicos, y sostener a la población en la mayor medida que den los recursos y la capacidad política. Y al mismo tiempo tratar de que no se destruya el entramado productivo, que va a quedar muy dañado. Venía ya muy dañado. Macri destruyó la economía y destruyó el sistema de salud, Rolando. Vos fíjate que en los 4 años de Macri los únicos que ganaron plata eran los sectores regulados por Mauricio Macri. Ni siquiera Arcor, una empresa insignia de la producción en Argentina, pudo ganar dinero en la etapa de Mauricio Macri. Sí, las empresas de servicio público, que él determinaba quién ganaba y quién perdía para ayudarlos, mientras perdía toda la población pagando tarifas que realmente no se podían pagar. No solo las familias, Orlando, alguna vez lo hemos hablado, también el sistema productivo argentino no podía soportar las tarifas que Macri le impuso. Así que Macri destrozó el sistema productivo argentino. Yo creo que el gobierno estaba empezando a recomponerlo cuando viene esta situación. Y lo otro que hay que señalar es que Macri también destrozó el sistema de salud argentino. Un símbolo de esto fue que eliminó el Ministerio de Salud, y por eso al coronavirus se le suman los problemas que hay hoy respecto al dengue,
respecto al sarampión y otras cuestiones de salud, que bueno, las autoridades hoy se tienen que hacer cargo también de eso y se están haciendo cargo y llevando políticas adelante. Pero hoy es momento, me parece, de pensar en cómo sostenemos la vida. Y no es que hay una dualidad entre la economía y la salud, van de la mano, porque si no hay salud no hay posibilidad de que haya economía. Te agradecemos mucho el contacto. Gracias, Rolando, un abrazo grande. Suerte.